comenzando la transmisión. Yo les aviso cuando ya esté listo, porque es un poquito aquí como que tardado lo que se configura. Pero bueno, ahora sí que así es. Pues un gusto tenerlos aquí, Jorge, Saúl. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y pues por todo el apoyo. No, pues estamos para eso, para servirles. Pero bueno, parece que ya estamos en vivo. Pues bueno, comenzamos esta entrevista. Ahora sí que saludos a todos los que se vayan conectando a esta entrevista que le vamos a hacer a Jorge Hostos y Saúl Sarabia. Por ahí ya, yo sé que ya han escuchado mucho este nombre por aquí, porque es uno de los libros que leímos en este año y es un libro bastante interesante. Y ahora sí que pues estamos alegres, ¿verdad? De tener aquí a Jorge y a Saúl Sarabia. Y ahora sí que todas las preguntas que ustedes a través de este live vayan viendo o que quieran preguntar, pónganlo en los comentarios y nosotros con gusto los leeremos. Pero bueno, ahora sí que saludos a todos y quiero presentar aquí a nuestro amigo Manuel. Ahora sí que Manuel de la página Pensando en Lenguas. ¿Qué tal, Manuel? Ahora sí que también saluda aquí la audiencia. Gracias por colaborar juntamente con esta entrevista. Y por favor, pues saluda ahí a los hermanos que se vayan conectando. Hola, ¿qué tal, Iván? Un saludo especial pues para Jorge, para Saúl. Gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un privilegio poder leerles primeramente y pues el sueño de todo lector es conocer al autor y poder preguntarle todas sus inquietudes directamente. Claro. Un saludo también especial a todas las personas de Muertos al Pecado, a los amigos de Jorge, de Saúl, de Iván, que se pueden conectar hoy, que puedan nutrir esta conversación, ¿cierto? Siempre este discurso es una conversación que se nutre pues de cada uno y de los que aportamos y leemos y los escuchamos. Entonces, espero que esta noche sea algo muy bueno. Ok, creo que hay una pequeña falla con el internet, pero bueno, igual ahorita en lo que regresa Manuel, vamos comenzando aquí para, pues ahora sí que charlar con Jorge. Por ahí te nos fuiste, Manuel, pero igual ya regresaste. Ok, bueno, pues Jorge, Saúl, un gusto, ahora sí como decía Manuel, tenerlos aquí. Ahora sí que tenemos preguntas a los autores del libro Reteniendo de lo Bueno, pero quisiera presentar a Jorge Hostos, que eres estudiante de una maestría en teología, es escritor y traductor literario, ha publicado hasta el momento 5 libros y ha traducido una larga obras de obras académicas de diversos autores reconocidos. Sus libros incluyen Mero Conocimiento del año 2018 y la novela psicológica de Lucas, un retrato suicida del año 2019, casado con un hijo y residente en San Juan, Argentina. Él es de nacionalidad, o ahora sí que de su tierra, Venezuela, pero ahorita se encuentra en Argentina. Y también tenemos por otro lado también un gran exponente llamado Saúl Sarabia, estudiante del doctorado de Filosofía de la Ciencia. Es investigador especializado en el campo de la filosofía, o sea, no es ahora sí que el tema que vamos a tocar, y las ciencias cognitivas, con un enfoque central en temas como el razonamiento, la racionalidad y su origen evolutivo. Sarabia ha presentado ponencias en diferentes países como China y Noruega, así como también contribuido con capítulos de libros y artículos de revistas académicas como Crítica. Reside en Durango, México, ¿verdad? Ahora sí que es pues patriota y es ahora sí que somos del mismo país. Entonces, bueno, Saúl, Jorge, por favor, pues saluden a la audiencia que los estará viendo en este vivo. Muchas gracias, Iván, Manuel, por tenernos aquí, por la invitación y como les decía, por todo el apoyo que nos han estado brindando a lo largo de estas semanas y un placer estar aquí con ustedes. Excelente. Igualmente, Manuel, Iván, muchísimas gracias y bueno, a la gente de Muertos al Pecado que está transmitiendo, a la gente de Pensando en Lenguas a la que Manuel representa, muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Que nos han brindado y bueno, felices y acá emocionados para conversar un rato sobre esta publicación nuestra. Excelente, pues muchas gracias, Jorge, Saúl. Ahora sí que el libro Reteniendo lo Bueno, ¿en qué consiste, verdad? Esta es una obra de Saúl y Jorge. Ahora sí que el mismo reverendo Myron dice, los filósofos cristianos, y es lo que necesitamos, una comunidad filosófica que nos ayude en este proceso de estudio.
Entonces nos traen ellos una provocativa y novedosa, pues ahora sí que propuesta en nuestro idioma sobre los beneficios de una postura siempre caricaturizada llamada posmodernismo. Entonces ellos intentan o logran a través de esta obra representar el posmodernismo y buscar los beneficios que tiene para la fe cristiana, ¿verdad? Es un libro que dialoga con diferentes pensadores y abre el sendero de nuevas discusiones, y eso es muy importante. Por ahí dice, ahora sí que el mismo reverendo anglicano dice estas palabras: este libro va a traer un entendimiento claro a Latinoamérica, claro está, a las personas que lean este libro, ¿verdad? Y es una obra académica que nos puede ayudar demasiado. Entonces ellos buscan por este libro que ahora sí que Latinoamérica, las personas de habla hispana, penetren en este libro. Entonces, reteniendo lo bueno, es un libro que hay que celebrar y tomar en cuenta, porque ahora sí que es avalada por mismos exponentes académicos como el mismísimo Michael Horton, entre otros, y creo que para usted y para mí es un gran beneficio leer esta obra. Entonces, esta entrevista y diálogo pues va a estar basado en tres puntos. El uno son los presupuestos, que a mí me interesa mucho hablar con ustedes estos puntos, Jorge, Saúl. También la parte 2, el contenido del libro, y la parte 3, las implicaciones que tiene este libro, ¿no? Entonces, la primera parte que queremos preguntarles, Jorge, Saúl, sabemos que ustedes antes de escribir este libro tuvieron un diálogo. Ustedes como pensadores cristianos, como filósofos cristianos, han estado a la expectativa, qué es lo que ocurre en Latinoamérica, qué es lo que está pasando ahora sí que en nuestras tierras sobre el cristianismo. Y a mí me interesa saber, ya que hay mucha literatura, muchos exponentes, literatura muy famosa que no toca para nada el tema, y cuando lo toca de una manera muy caricaturizada, pero a ustedes, igual, esta pregunta va directamente para Jorge. Específicamente, ¿qué tuvieron en su mente cuando decidieron escribir un tema así sobre el posmodernismo? ¿Qué hay detrás de esta obra, verdad? ¿Por qué seleccionar, por qué no escribir de otro tema, sino del posmodernismo? Me gustaría, por favor, Jorge, si nos puede responder esa pregunta. Buenísimo, Iván, muchísimas gracias. Por supuesto, la temática que se pudiera tratar es grande, ¿no? O sea, hay un espectro bastante amplio de muchas temáticas que podrían abordarse en un libro, y sobre todo en este contexto latinoamericano, ¿no? Y, y me pongo a mí de ejemplo el hecho, si revisas mis libros anteriores, cada uno, aunque llevan una línea, son temáticas básicamente distintas. Aunque bueno, en mero conocimiento hay un tanto de algunas cosas que se desarrollan a mucha más profundidad y de una manera más fundamentada en este libro, Reteniendo lo Bueno, pero aún así no es lo mismo. La cuestión es la siguiente. Aunque es un tema bastante específico, o sea, tú puedes hablar de posmodernismo como teoría filosófica, como corriente filosófica, y podrías decir, uy, pero hay un montón de otras cosas que son más importantes en la fe cristiana en Latinoamérica, y por qué están perdiendo en tiempo en este tipo de temáticas, y que ese libro seguro es pura filosofía y no hay nada como para aplicar a mi vida o que me enriquezca espiritualmente. Bueno, y vuelvo a lo que acabo de decir. Básicamente es una de las críticas que yo hago en mero conocimiento de ese exceso de abstracciones y filosofar y todo el conocimiento, pero mi vida práctica se va perdiendo. Entonces se me podría acusar de una especie de incongruencia o contradicción cuando participo junto con Saúl en un libro completamente o en su mayor parte filosófico, ¿no? Pero este no es el caso. El caso es que, como tú muy bien dijiste, Iván, hay muchos presupuestos que ya se tienen en el desarrollo de este libro, y que ya te aseguro que lo vamos a ir abordando durante esta conversación. Y el punto es que el posmodernismo, si se malinterpreta
o mejor dicho, porque no me refiero específicamente al posmodernismo, sino el abordaje que nosotros hacemos del posmodernismo. Si tú lees el libro, si se entiende el abordaje que estamos haciendo, la gente se va a dar cuenta claramente de que nosotros no estamos sumergidos en cuatro paredes llamada una filosofía posmoderna, o que simplemente nos sumergimos en un océano de abstracciones que no tienen realmente ninguna importancia o aplicación a nuestra fe cristiana o a nuestra teología, a nuestro diario vivir. Todo lo contrario, realmente entonces, lo que nosotros hacemos es abarcar un sinfín de cuestiones y principalmente prácticas y de la vida cristiana que podemos sacar de manera beneficiosa o para nuestro beneficio de la filosofía posmoderna. Entonces, aunque parece ser una temática muy particular, tiene muchas implicaciones que abarcan o que amplían el enfoque, el espectro del cual se está abordando en cuanto al tema del posmodernismo. Entonces, ¿por qué posmodernismo? ¿O por qué esta temática? Primero porque, bueno, como tú bien dices, Saúl y yo veníamos desde hace ya un tiempo, varios meses antes de iniciar el proyecto, y el proyecto duró 1 año y medio aproximadamente, veníamos en conversaciones, en lecturas, en analizar también un poco la situación actual en Latinoamérica con respecto a la teología en términos generales y luego en términos particulares con el tema del posmodernismo. Entonces, después de distintas conversaciones, como vimos que este tema puntual y particular del posmodernismo tenía otras ramas o se ramificaban otros temas muy importantes a través del posmodernismo, entonces dijimos, vamos a hablar, vamos a desarrollar y a proponer algo con respecto al posmodernismo que de hecho sí va a tener implicaciones en la teología, en nuestra manera de vivir la vida cristiana, en nuestra manera de concebir al ser humano como cristiano, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas allí implicadas. Sí, vaya, bastante interesante lo que hay y de hecho lo que el enfoque del libro, ¿no? Esas implicaciones que tiene hacia el cristianismo, lo cual es muy recomendable. Manuel. Bien, y vale la pena aclarar también que como el libro también parece ser una desacralización de lo moderno, ¿cierto? Tampoco la idea es sacralizar lo posmoderno. No es un avance sin crítica, por decirlo así, como, pues lo moderno es malo, entonces me lanzo como el péndulo histórico, ¿no? Entonces me lanzo ahora a lo posmoderno. Bien, yo personalmente leí el libro desde mí, por decirlo así. Me acerqué con mis presupuestos y creo que la pregunta va pues dirigida un tanto a Saúl y va a ser más mía que de por sí los presupuestos que Saúl tuvo y tuvieron los dos a la hora de escribir. Pero bueno, planteándola de esta manera, algunas personas enraizan la modernidad desde la reforma, ¿cierto? Y algunas personas dicen que en Latinoamérica los valores de la reforma, si lo pudiéramos llamar, o la modernidad no llegaron completamente, sino al contrario, llegaron los valores de la contrarreforma, ¿cierto que sí? Y que Latinoamérica pues se fundó con estos principios eh, premodernos, por decirlo de esta manera. En esta discusión, digamos, viéndolo un tanto así, eh, Saúl, en este caso específicamente, se fueron de lleno, digamos, por decir que es lo posmoderno, pero la discusión es, ¿realmente estamos en una época posmoderna? ¿Realmente se puede hablar, digamos, de un posmodernismo aquí en Latinoamérica? Y, o más bien es la profundización de valores de la modernidad como la individualidad, ¿cierto? Más profunda, más egoísta, más, y las redes pues nos la atomizaron. ¿O realmente podemos hablar de una modernidad tardía en Latinoamérica? ¿Cómo entendieron ustedes esto? Y pues específicamente, Saúl, nos gustaría conocer. Sí, claro, es sumamente complejo hacer como una caja donde podríamos poner a Latinoamérica y decir,
Latinoamérica se puede explicar dentro de este concepto y bajo este sistema, porque hay una pluralidad de pensamiento, aún en mismo Latinoamérica y aún en el mundo de habla hispana, que se rehúsa a ser como conceptualizado. Y eso es parte de lo que decimos, ¿no? Que son de las cosas que se abandonan de los presupuestos del modernismo. Sin embargo, creo que en Latinoamérica ahorita estamos en un tiempo donde estamos, y esto lo dice muy claramente Penner en su epílogo, estamos todavía bajo una colonización donde nos llegan, digamos, sistemas de pensamiento o modas que ya estuvieron hace años en Estados Unidos. En este caso, no sé, ahorita en el contexto en el que nos encontramos en Latinoamérica, está surgiendo el movimiento que estuvo en Estados Unidos en el 2006, 2009, 2010, de apologética y hablar de cristianismo en términos de cosmovisión. Y esto es como una especie de los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Sin embargo, dado ese problema, es que nosotros decidimos como abordar este tema de posmodernismo, porque también veíamos que ciertos sectores de Latinoamérica está cayendo presa de estas modas que vienen del mundo anglosajón, que tratan de demonizar al posmodernismo. Y entonces ahora posmodernismo se ve claramente como en algunos círculos, como aliado del enemigo, como algo totalmente contrapuesto en contra del cristianismo. Y simplemente el análisis del libro y digamos que el objetivo principal del libro es como decir que no es el caso. Y en Latinoamérica específicamente nosotros hablando como dos personas desde Latinoamérica, es decir, como que debemos resistirnos a esos reduccionismos que a veces nos están llegando del mundo anglosajón y ver que Latinoamérica tiene herramientas por sí misma, o sea que no dependemos de otras culturas externas a nosotros que nos den las herramientas, sino que nosotros mismos tenemos esas herramientas para articular y para dialogar con este fenómeno que llamamos posmodernismo. Para eso hacemos la distinción en el libro, en el capítulo 1, entre posmodernismo, por un lado, y posmodernidad. Estamos refiriéndonos con posmodernismo a la teoría filosófica, a todo lo que hay teórico detrás del movimiento, y posmodernidad hacemos referencia como a los movimientos culturales. Entonces digamos que el concepto metanarrativa pertenece a posmodernismo y cosas como consumismo, como cuestiones más políticas y sociales pertenecen a posmodernidad. Y vemos que en Latinoamérica este tipo de distinciones no están muy claras y a veces catalogamos de posmodernismo a cosas que son modernistas tardías, como bien decías, Manuel, o a veces estamos hablando de una teoría filosófica que es claramente está como viene del posmodernismo y a veces la confundimos como si fuera cosa o un presupuesto del modernismo. Entonces, básicamente eso es lo que queremos dejar en claro en el libro y es una especie o un manifiesto, como diría Penner, de decir que Latinoamérica no tiene por qué, digamos, encasillarse en las definiciones que a veces nos vienen del mundo anglosajón o en las modas que vienen de Estados Unidos en particular. Vaya, pues muy interesante, Saúl. Es interesante respecto a lo que el posmodernismo, como ustedes lo dicen, no es algo fácil de definir, pero en Latinoamérica necesita conocer realmente las raíces del posmodernismo y cómo hacerlo. Eso sería, yo creo que algo importante que necesitamos saber, cómo podemos conocer realmente el posmodernismo. Como tú lo has dicho, hay una filosofía que se considera posmoderna y se contrarresta contra un grupo, ¿no? ¿Contra quién es ese grupo, no? ¿Contra quién se está contrarrestando? Pero bueno, la parte 2 del libro, nosotros vemos un contenido, primeramente, donde ustedes explican cómo es que vamos a saquear los tesoros del posmodernismo, ¿no? Y esa es una alegoría que utiliza mucho San Agustín de Hipona, juntamente a algunos exponentes como Juan Calvino, entre otros, a un Justino Mártir, que dicen que podemos tomar de la filosofía algo que nos pueda ayudar hacia nuestra fe cristiana y podamos desglosar por medio de ella y entender la fe cristiana por medio de ella. Entonces, el posmodernismo y la modernidad son dos significados que queremos saber o queremos conocer a profundidad lo que es el posmodernismo y la modernidad. En la segunda etapa, ustedes manejan acerca de algunos autores
a los cuales vamos a saquear, a los cuales vamos a llegar y vamos a tomar su pensamiento filosófico y con lo cual vamos a tomar lo que son las herramientas adecuadas para poder ayudar a la fe cristiana a poder desglosar su fe, para poder desglosar su entendimiento, ¿no? Entre ellos tenemos a Lyotard, a Derrida, a Foucault y a Wittgenstein. La tercera parte del libro trata de una forma de la vida cristiana en comunidad, que yo creo que es el capítulo que más me impactó, porque ahora sí que es el desglose realmente de cómo estas filosofías pueden ayudarnos. Este libro consta de 3 partes y son 8 capítulos, son 216 páginas, es un libro bastante bueno. Entonces, por cuestiones de tiempo no vamos a ver todo, pero esperamos poder abordar a lo más claro que se pueda de esta idea. Entonces, bueno, esta pregunta sería para Jorge. Ahora que Saúl nos acaba de dar una explicación de qué es el posmodernismo y la diferencia de posmodernidad, pero ¿cómo entender el posmodernismo o más bien qué significa posmodernismo? Y el posmodernismo es una respuesta ¿a qué movimiento? ¿A qué filosofía, Jorge? Buenísimo, Iván. Sí, como Saúl explicó, nosotros hacemos esa distinción. Por supuesto, no queremos decir que la distinción que nosotros hacemos es la única y la definitiva. Hay otras personas, otros académicos que han propuesto cuestiones distintas, como lo que mencionaba Manuel hace rato, que bueno, en realidad el posmodernismo es un modernismo tardío. Por ejemplo, Frederick Jameson le llama un capitalismo tardío, que básicamente se podría igualar a un modernismo tardío, lo que él propone. Y hay distintas maneras de verlo. No obstante, nosotros creemos que verlo de esta manera es bastante pedagógico en un sentido, y es una buena heurística para como seguir adelante, como que para desarrollar el trabajo que en este caso nosotros desarrollamos en el libro. Entonces, nos servimos de esta distinción entre posmodernidad, ¿ok? Posmodernidad como cuestiones sociales, sucesos sociales, sociopolíticos, esto que hablaba Saúl, si hablamos de consumismo, hablamos de estos movimientos radicales políticos y todas estas cosas que tenemos ya algunos años viéndolo, eso nosotros lo llamamos posmodernidad. No obstante, el libro no habla de eso, no se trata sobre esa cuestión, sino que se trata sobre posmodernismo, que es lo que nosotros llamamos a todo el movimiento filosófico, las escuelas filosóficas, esto de las metanarrativas, la cuestión de la interpretación, la cuestión de la contingencia, la cuestión del lenguaje, de la comunidad, etcétera, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos posmodernismo, y de eso sí trata el libro, ¿no? Entonces, esa distinción la hacemos. Entonces, cuando ya nos vamos al posmodernismo, que es lo que nosotros abordamos, y ya entendiendo a qué se refiere, nos podemos dar cuenta que todos estos filósofos, o sí, todos, iba a decir en su mayoría, pero todos básicamente, desde Lyotard, Derrida, Foucault, Wittgenstein, estas propuestas que hacen, que entrarían en lo que se llama o lo que se denomina filosofía posmoderna. Y ojo, aquí pueden haber también otros detractores que, bueno, este filósofo no es posmoderno, este sí, este no, este más bien ese. Eso es un debate también, es bastante complejo la temática. No obstante, por mucho que se pueda debatir, hay razones por la cual decir que estas 4 personas que nosotros seleccionamos, Foucault, Derrida, Wittgenstein y Lyotard, pueden considerarse, si no en su totalidad, por lo menos en algunos aspectos posmodernos. ¿Okay? Quizás el caso más difícil podría ser Wittgenstein, pero aún, para mencionarlo, que fue revisor del capítulo de Wittgenstein y nos dio un endorsement, un endoso en el libro, Isidoro Reguera, el profesor Isidoro, catedrático Isidoro Reguera, la voz, se le llama la voz de Wittgenstein en español. Él mismo aprobó y dijo, sí, se puede considerar a Wittgenstein como un posmoderno. ¿Ok? Entonces, cuando analizamos estas propuestas que ellos hacen, que meten en esta etiqueta
de filosofía posmoderna, nos damos cuenta de una particularidad y que nosotros la seguimos en el libro, y es que estas propuestas son en cierto sentido y a veces en todo el sentido una reacción o una respuesta o una crítica a ideales modernistas, y eso lo podemos desarrollar más adelante. Nos damos cuenta que la crítica postmoderna se centra o básicamente se fundamenta en una crítica en contra de los ideales modernistas. Por ejemplo, Lyotard, cuando habló de el posmodernismo, es una incredulidad a las metanarrativas, eso tiene un contexto modernista, para entender a qué está hablando él. Cuando Derrida dice, no hay nada fuera del texto, todo es cuestión de interpretación, hay un contexto de por qué él está diciendo eso. Él no lo está diciendo así como que llegué, soy Derrida y digo, todo es cuestión de interpretación. Ah, listo, sí, soy un filósofo. No, o sea, hay un contexto de a quién está hablándole, a quién él está criticando, ¿ok? Y así con cada uno de los otros filósofos. Entonces, por eso nosotros hacemos énfasis en que podemos ver la filosofía postmoderna desde un punto de vista negativo y desde un punto de vista positivo. Cuando me refiero a un punto de vista negativo, me refiero a lo negativo que ellos hacen, es decir, la crítica que ellos hacen. Y cuando hablamos de lo positivo, es las propuestas que ellos hacen. Entonces, en el libro, nosotros nos centramos en las críticas, las cuales creemos que son correctas con respecto a las críticas pues, que hacen a los ideales modernistas. No obstante, no estamos realmente de acuerdo con las propuestas que hace, y eso lo dice Butler, un filósofo inglés, si no me equivoco, Christopher Butler, que él dice que los posmodernos son buenos criticando, buenos deconstruyendo, pero no son muy buenos proponiendo, es decir, en la parte propositiva, en las propuestas, en lo positivo. Entonces, y estamos completamente de acuerdo y en el libro lo decimos. No obstante, sí creemos que sus críticas al modernismo son de bastante beneficio y de hecho es lo que nosotros desarrollamos en el libro. Claro, claro, excelente. Y bueno, al menos yo les comparto esto, que cuando estuve leyendo el libro, creo que hay un enemigo en común que tenemos ahora los cristianos, y no solo los cristianos, sino la sociedad, y es el modernismo. Aunque, bueno, cabe mencionar que tal vez se pudiera decir que hay algo positivo en el modernismo, pero la crítica que hace el posmodernismo hacia la modernidad es algo que creo que es nuestro enemigo en común. Conversando con un pastor que también leyó el libro, Jonathan García, él decía que la iglesia tenemos un enemigo que lo que presenta el modernismo. Y eso es algo que a mí me agrada mucho cómo lo tocaron, acerca del individualismo, acerca de la razón universal, todos estos puntos que es bastante interesante conocer, y creo que, bueno, vamos a verlo en un momento más. Manuel. Bien, gracias, Jorge. Y bien, gracias a Saúl también por la respuesta que no. Si no me escuchan bien, me dicen por favor para apagar la cámara y que mejore así mi audio. Se escucha bien. Eh, Bien, como ya lo dijo Iván, no vamos a abarcar todos los autores por cuestiones de tiempo y para poder responder pues más de la mejor manera. Y entonces escogimos dos autores nosotros. Los dos autores que escogimos para que lo respondan cada uno, bueno, uno de ellos es Foucault. Y precisamente escogimos a Foucault por lo conflictivo que es, ¿cierto? Es más, en el mismo libro hacen la aclaración hacen mucha aclaración para introducirlo en comparación con los otros y cambian la estructura precisamente para tratarlo especialmente a él. Y me parece pues bastante particular esto. Es como de coger de pinzas, como dicen por ahí, como coger bien, entenderlo mejor y me parece que lo hacen bien. Me gusta la manera de cómo lo hacen. Aparte, pues me disculpan un momento, quisiera también agradecer pues todas las citas que hay de James K. Smith. Yo lo leo bastante y pues pensando en lenguas es básicamente eso. Es un libro de él, es un libro que él puso. Y también, Saúl, discúlpame, otro apartado, se me olvidó, digamos, el aporte latinoamericano al diálogo del posmodernismo. Yo sé que el libro lo es, yo sé que el libro es un aporte al diálogo del posmodernismo, pero digamos de autores de Latinoamérica, no sé si si no lo percibí, posiblemente me
mirar más los pies de nota o algo así, de qué aportamos nosotros a esta discusión, pues evidentemente ustedes lo son, pero eso. Y que por favor nos digan este rollo de Foucault, cómo le hicieron y cómo podemos saquear lo bueno de Foucault. Sí, pues varias cuestiones, Manuel. Primero, como mencionas a James Smith, y también, digamos que hace 3 años que yo empecé, 3, 4 años que yo empecé a leerlo, fue de hecho el autor que me empezó a iniciar en estos temas y que me mostró, digamos, con sus escritos, que más que ser un enemigo de la fe, porque yo estaba como en este otro paradigma donde no, todo es posmoderno y hay que rechazarlo a priori. James Smith es el que me empezó a decir como que no es su enemigo y se pueden aprovechar cosas, pero es el primer autor que yo leí que decía cómo. No solamente que el posmodernismo puede ayudarnos o podemos saquear tesoros, sino exactamente cómo y cómo eso se aplica a la iglesia en la vida cristiana y cómo eso se ve como en la manera en que interpretamos a los humanos, la antropología. Todo esto fue como un cambio de paradigma para mí. Entonces estamos en el mismo nivel, digamos, en el mismo canal. Eso, y pensando en lenguas también, pues es un gran manifiesto, yo lo llamaría así, es un gran libro donde nos dice que el pentecostalismo es como de las pocas tradiciones que se ha resistido a abrazar totalmente estos ideales modernistas. Entonces, digamos que hay tradiciones que toman en cuenta los elementos materiales, la corporización, pero un ejemplo enigmático de tradiciones cristianas que son así es el pentecostalismo. Entonces hay mucho que aprender ahí. Y bueno, ya podríamos hablar muchas relaciones que hay entre lo que vamos a estar diciendo con lo que se hace en el pentecostalismo, como una constelación de prácticas y creencias que implícito tienen un entendimiento ahí que está como más de fondo con lo que nosotros estamos proponiendo en el libro. Entonces, esos son como 2 comentarios al margen. Y sobre Foucault, también es un poco difícil también hablar del autor, como bien dices, Manuel, y teníamos que ser muy cuidadosos porque Foucault no es un pensador, digamos, que se dedica a un solo estilo de pensamiento y de ahí tú puedes abarcar todo su sistema, sino que es un pensador que habló en diferentes áreas del saber, que dice diferentes cosas, que tiene un estilo de vida o una biografía muy particular también, muy antitética al cristianismo, y por eso a veces es como complicado catalogarlo como alguien del que podemos aprender algo. Pero sin embargo nos estamos centrando nosotros en esta noción que tiene sobre las disciplinas. Yo sé que es muy interesante, por ejemplo, lo de Foucault, de la arqueología del saber, es algo que a mí me interesa y creo que también podríamos rescatar muchas cosas ahí, y es algo que podríamos y pudimos haber elaborado en el capítulo. Así, iba a decir sin problema, pero todo no es tan fácil todo. El punto es que hay un montón de cosas que se puede rescatar de Foucault, pero decimos centrarnos en este aspecto, en la relación entre poder y conocimiento, y especialmente en el papel formativo de las disciplinas. Entonces, lo que dice Foucault es que está haciendo su análisis, y lo que dice es que hay instituciones que a través de sus disciplinas forman a los individuos, en una especie de individuos, cuyo objetivo pues está implícito o explícito en la institución. Y lo que Foucault ve ahí es opresión. Entonces dice, somos una especie de, él pone el ejemplo de los sistemas carcelarios, donde una institución que tiene vigilados a sus individuos a través de disciplinas de opresión, los forman en cierto tipo de individuos que quieren la institución. Y entonces estamos viendo esto, y lo que nosotros decimos junto con James Smith es, bueno, esto se puede ver como opresión, pero sin embargo, si tú lo tomas y le das la vuelta, que es como el giro que nosotros ahí dimos, digamos con Wittgenstein, decimos, sí, la iglesia puede ser una comunidad de práctica que vive una forma de vida con sus juegos de lenguaje particulares, una comunidad moldeada por esa forma de vida, y podemos decir muchas cosas en el aspecto positivo, pero con Foucault no es tanto el caso, no es tan fácil. Pero lo que sí decimos es, si le damos un poco la vuelta y vemos a las instituciones no como mecanismos de opresión,
sino como mecanismos de discipulado, entonces la iglesia podría tener un papel importante en la formación de individuos. Entonces, así como Foucault dice que los sistemas penitenciarios forman a los individuos a través de sus disciplinas, nosotros estamos diciendo también la iglesia como una institución, que es algo que está de moda ahora negar, que la iglesia es una institución, que creemos también que es algo como ingenuo enfatizar que es un organismo por encima de una institución, no hay dicotomías. La iglesia como una institución puede formar individuos en una especie de individuos. Y entonces como que esas disciplinas han estado a lo largo de toda la iglesia, la historia de la iglesia cristiana, y más importante es que están en la Biblia misma, ¿no? Si nos ponemos más canónicos. Entonces, podemos ver eso y lo que estamos diciendo es, la iglesia es el mecanismo, la iglesia es la institución como condición de posibilidad para formarnos, para hacernos una especie de individuos con un telos particular, con características particulares que son como moldeadas y que son prescritas por la Biblia misma. Entonces, donde Foucault ve opresión, nosotros decimos, podemos ver discipulado. Entonces, donde esos sistemas penitenciarios oprimen a los individuos y los moldean, ahora nosotros estamos diciendo, la iglesia no oprime, sino que discipula a los individuos y los hace una especie de seres humanos, nuevos humanos, que es totalmente el papel de la santificación de la iglesia, ¿no? Eso por un lado, y el otro es, bueno, entonces si estos individuos pueden ser moldeados por algo externo, entonces, ¿qué pasa con la noción antropológica o con la noción de identidad personal que encontramos en René Descartes, este filósofo francés que es de los que inicia la modernidad? Y él decía como, ¿dónde se encuentra la identidad personal? Y decía, yo soy una cosa que piensa, que niega, que asiente, que duda, y entonces decía como que la identidad personal es una cosa que piensa o un alma. Y lo que decía Descartes, en otras palabras, es que la identidad es algo que está dentro de mí y que no tiene como acceso o no tiene manera de que algo externo la moldee. Pero Foucault estaba diciendo y estaba proponiendo algo como la descentralización del yo. Es decir, el yo no es algo centralizado, sino que es algo que también está fuera. Y eso pues lo vemos a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana como una idea, y en el Nuevo Testamento, cuando por ejemplo Pablo habla de que nuestra identidad está en Cristo, que en la unión con Cristo ahí podemos ser realmente quienes somos. Y cuando Agustín decía, por ejemplo, que yo encuentro y yo conozco a Agustín buscando fuera de Agustín, es decir, cuando yo busco fuera de Agustín es donde encuentro a Agustín, y lo que estamos diciendo es, entonces, en la historia de la iglesia cristiana siempre ha estado esa descentralización del yo, es de esa de que nos habla Foucault, y la iglesia entonces puede moldear la identidad personal. La iglesia puede moldear al yo, al sujeto, al individuo a través de sus prácticas, a través de sus disciplinas, y lo más importante que esto nos dice es que no somos seres como individualistas, seres centralizados, sino que necesitamos de los demás para encontrar nuestra identidad. Es decir, somos seres sociales. Encontramos nuestra identidad principalmente en Dios, pero también a través de las personas que nos rodean, y en este sentido la iglesia como una comunidad de práctica es muy importante también en la formación de nosotros. Entonces básicamente esa es la idea. Estamos tomando algunas ideas que Foucault las toma como negativas, como opresivas, y nosotros estamos diciendo se pueden tomar y se pueden ver que sí es cierto que las instituciones moldean a los individuos, pero eso no tiene por qué ser malo si la institución es buena. Entonces básicamente eso es lo que nosotros estamos proponiendo en ese capítulo. Qué bueno, Saúl, y qué cristiano, para que vean que el libro sí es bien cristiano. Sí, sí, es muy, muy cristiano, ¿eh? Ahora, muchas gracias, Saúl. Esa explicación me hizo pensar mucho en la realidad de la comunidad. Entonces, así como una pregunta al aire, o igual lo pueden contestar en un sí o un no. Obviamente no existe cristianismo individualista. No existe cristianismo individualista. No existe cristianismo sin la iglesia. Yo, Dios y mi Biblia. No existe esa realidad, digamos. Ese creo que ha sido el problema, Saúl. Ese creo que ha sido el problema porque existimos en un momento, vivimos en un tiempo donde es yo y Dios, o Dios y yo, ¿verdad? Y aún se saca de contexto a San Agustín con esto de la doctrina de la interiorización, que San Agustín interiorizaba dentro de sí para buscar a Cristo,
pero tú lo acabas de decir, aunque muchos dicen que Agustín era muy inconsistente en esos aspectos, que una vez decía una cosa y luego otra, ¿no? Entonces es muy interesante, al menos eso es lo que me confronta el libro, a ver que realmente sin iglesia, sin comunidad, no hay cristianismo, no existe el cristianismo así. Y es una institución, como muchos dicen, es un Sí. organismo vivo. No, es una institución, tiene reglas, tiene disciplinas, tiene disciplinas espirituales las cuales seguir. Y de hecho, igual ustedes como autores tal vez podrían responder esta pregunta también de manera breve. ¿El posmodernismo se acerca más a la idea de cristianismo de la iglesia primitiva o sería el modernismo? Claro que creo que la pregunta es bastante clara. El posmodernismo podría acercarse más al pensamiento de los padres, al pensamiento de la comunidad, al pensamiento de no sistematizar todo, de no ser tanto razón, de no usar la razón en todo, sino que la fe está por encima de la razón, por ejemplo. ¿Podría ser que el posmodernismo esté más cerca de esa visión? No sé si igual pudieran contestar Sí, esa pregunta. mira, la pregunta es interesante pero delicada. ¿Por qué? Porque yo creería que no es válido preguntar si el posmodernismo se acerca más a la iglesia primitiva, porque de hecho podemos decir simplemente no, porque los presupuestos y los abordajes que hace la filosofía posmoderna nada tienen que ver con cristianismo, la iglesia primitiva, etcétera, etcétera. Y por eso precisamente nosotros en el libro, y Manuel lo dijo al principio, nosotros no decimos, hey, vayamos corriendo, abracemos el posmodernismo, seamos posmodernos, porque eso es ser cristianos. No, porque eso es caer en lo mismo que muchos que están en un paradigma modernista dicen de que modernidad, modernismo es igual a cristianismo. Y para creer en la Biblia como la Biblia es, tienes que ser un modernista, tienes que creer en estos ideales, porque la Biblia enseña esos ideales. Falso también. Entonces es caer en lo mismo, básicamente es opinar desde el mismo paradigma hacia otro paradigma. Es decir, opino desde el modernismo sobre el posmodernismo y defiendo el posmodernismo, pero lo estoy defendiendo desde este mismo paradigma porque estoy haciendo lo mismo que ellos hacen. Entonces, creemos que posmodernismo no es ser como la iglesia primitiva. Lo que nosotros hacemos, y ese es el centro del libro, el objetivo del libro, es decir que las críticas que el posmodernismo hace contra el modernismo son muy útiles para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque el posmodernismo nos trae una novedad que nadie sabía. No, simplemente se hace eco, y ahí sí se relaciona un tanto con tu pregunta. Esas críticas que hace el posmodernismo al modernismo hacen mucho eco a muchos de los pensamientos, a la mayoría del pensamiento de la iglesia primitiva y de los padres de la iglesia, que ellos pensaban de esa manera. Obviamente el posmodernismo lo hace desde presunciones y con otros propósitos, ¿ok? Pero bueno, eso no implica necesariamente que tengamos que rechazarlo para nada, porque sí hay cosas que son beneficiosas, que son las que básicamente nosotros desarrollamos en el libro. Pero entonces no estamos diciendo posmodernismo es más ser como la iglesia primitiva, más que como el modernismo. No, el modernismo no es tanto. No es eso. Simplemente estamos diciendo, esas críticas postmodernas son útiles. ¿Por qué? Porque gran parte del cristianismo occidental está atrapado en ideales modernistas. Entonces, yo los asumo como la verdad, como lo que es estos ideales modernistas, y precisamente por eso muchos atacan y rechazan el posmodernismo, porque creen que están siendo atacados su cristianismo, y no está siendo atacado su cristianismo, está siendo atacado su manera modernista de concebir su cristianismo, que es otra cosa. Entonces, allí sí es válido un tanto la pregunta que tú haces, Iván, pero para repetir y reiterarlo, no estamos diciendo que posmodernismo es ser más como la iglesia primitiva, solamente estamos diciendo que esas críticas son muy útiles para quitarnos esos lentes modernistas que taparon y rechazaron y echaron por la borda todo el pensamiento premoderno, que incluye obviamente la patrística. Por eso te das cuenta, en el siglo XIX, en el boom del liberalismo teológico, te das cuenta que ya la filosofía, cuestiones como sobre cosas sobrenaturales, los milagros, y tanto los que están en la Biblia como los que se
afirman, tienen que ser rechazados como mitos, como mentiras y todo esto, porque el paradigma modernista no te lo permite. Y principalmente, obviamente, si tienes una escuela materialista, ¿no? Y por eso, sin ir muy lejos, los pentecostales fueron tan rechazados en sus inicios y sobre todo y también en el siglo XX, porque rompen con ese ideal modernista de que lo sobrenatural, no, eso quedó en el pasado, ahora todo es la razón y lo que es comprobable. Entonces, por eso el pentecostalismo se convirtió en ese pujante como que rechazado, precisamente por eso, porque salió del paradigma. Y en el libro lo decimos, Craig Keener, personas como Craig Keener, personas como Edmund Barsick y otros pentecostales, ¿cómo se llama? Wolfgang Bundy, que también endosa nuestro libro, teólogo pentecostal de la Universidad de Birmingham, tienen ese pensamiento de que al mismo Licona, N.T. Wright, ven que los postmodernos son más dados a lo sobrenatural que los modernistas, ¿ok? Y por eso ves pentecostales y personas de esa línea que son más amigables con un postmodernismo que con un modernismo, precisamente por eso el paradigma. Excelente, Jorge. Gracias por la aclaración, aunque efectivamente ustedes lo proponen, el posmodernismo no es ese aire fresco que tantos pregonan, o sea, no es esa, como que la filosofía que va a salvar al cristianismo, pero sí, las críticas que hacen al posmodernismo son bastante interesantes porque es una realidad, y creo que ya lo habíamos conversado, Jorge. El cristianismo, después del siglo XVI, empieza a tomar, o antes, ustedes sabrán más en ese tema, se empieza con el Renacimiento, con la Ilustración, con la modernidad, y todo esto comienza a ser parte del cristianismo, la sistematización, explicar cosas que la Biblia no toca, pero hay que explicarlas de manera razonable y lógica. Ese yo creo que fue uno de los problemas dentro del dogmatismo del siglo XVI, XVII y XVIII. Tal vez ustedes pueden agregar algo. Y relacionado a eso, quisiera hacer la pregunta, ahora sí que de nuevo a Jorge. Sabemos que este autor es muy querido por ti, lo he visto ahí en Facebook, que la verdad me encanta cuando sale alguna frase de Wittgenstein, ¿verdad? Y esta pregunta la formulamos para ti. O sea, ¿qué nos enseña Wittgenstein sobre el lenguaje precisamente? Porque Wittgenstein, lo que me llamó la atención, si es que no lo malentendí, es de que el lenguaje puede explicarnos, y una frase que me gustó demasiado de él, es de que nosotros, si algo no se puede explicar o no se puede, digamos, como las palabras, si no tienen un significado en la comunidad, pero si nosotros hablamos algo que no sabemos, que no podemos explicarlo, es mejor callar. Algo así lo entendí. En este aspecto, en otras palabras, dice un expositor que ustedes citan ahí, o que más bien que él expone el prólogo, si, en otras palabras, si nuestros pensamientos y nuestro lenguaje se hicieran claros, dice Wittgenstein, los problemas tradicionales de la filosofía, la existencia, el conocimiento, la verdad, etcétera, se verían ya vanos. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos enseña Jorge Wittgenstein acerca sobre el lenguaje? Y cito lo que Wittgenstein decía: lo que no se puede hablar es mejor callarse. Criticando, dicen algunos, el aspecto metafísico, las explicaciones metafísicas, explicar el todo, tener un entendimiento de todo. Yo creo que eso es algo de la modernidad, tener la razón en todo, poder llegar por medio de la razón a la explicación lógica de todo. Bueno, eso es lo que yo podría entender, pero me gustaría que tú lo explicaras, Jorge, por favor. Sí, me gusta muchísimo Wittgenstein. Uno de mis filósofos favoritos, y todavía lo estoy leyendo. Hay cosas que todavía estoy tratando de digerir porque no es tan fácil. Y relacionado con tu pregunta, primero hay que entender las dos etapas de Wittgenstein, ¿no? Su etapa, el conocido primer Wittgenstein, y en este caso el que nosotros abordamos, el segundo Wittgenstein. Básicamente el primer Wittgenstein es un ejemplo claro de esos ideales modernistas y bueno, si estudias el pensamiento de Wittgenstein y su influencia, te das cuenta que
básicamente eso influyó a lo que después se conoció como el positivismo lógico, que ya ese tema lo domina más Saúl como filósofo de la ciencia y estos temas del positivismo lógico, que después luego hay una revolución, ¿no?, con las ciencias. Entonces, en el segundo Wittgenstein, que es básicamente el que nosotros abordamos con libros como Investigaciones filosóficas sobre la certeza, Wittgenstein hace un cambio. Y no me quiero profundizar, porque, o sea, detener tanto en esto porque es bastante profundo la diferencia entre uno y el otro. El punto es que él quería solucionar los problemas de la filosofía, porque él decía que la filosofía, el problema básico de la filosofía era con las palabras. No se entendía exactamente las palabras, lo que había era que definir cada palabra, lo que es muy común en la filosofía analítica, definir qué significa cada palabra, que esto tenga una correspondencia, obviamente, con, si yo digo vaso, bueno, entonces esta palabra vaso corresponde con este vaso, ¿ok? Y él decía que la filosofía es sencillo, se soluciona cuando entendamos el significado exacto de las palabras y este significado se fundamenta básicamente en esa relación o esa correspondencia de realidad con la palabra en sí misma. En el segundo Wittgenstein, obviamente este segundo Wittgenstein, estamos hablando de unos 15, 30 años de diferencia, donde él comienza a ver que hay palabras que realmente no corresponden con algo físico, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el mismo Wittgenstein dice, cuando decimos Dios, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos perro, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Ok? Porque quizás no se puede reducir a algo en específico. Entonces, él da el giro, lo que se conoce como el giro lingüístico en su filosofía, el segundo Wittgenstein, entonces comienza a ver el lenguaje no como el fundamento, sino como un juego, un juego que hay relaciones, hay reglas, hay contextos, y de ahí viene lo que se conoce como el significado está en el uso. Básicamente, para hacerlo simple, Wittgenstein dice, el significado está en el uso, el significado de las palabras está en el uso y no en algo fundamentado en un punto metafísico o algo que realmente o directamente corresponda con la realidad, sino que está en el uso que le vamos dando. Entonces, quizás cuando traemos esto a lo que nosotros hacemos en el libro, a saquear ese tesoro, entonces nos empezamos a dar cuenta de que como cristianos sí podemos sacar algo de esa idea de Wittgenstein, de que tiene mucho fruto pensar en la importancia del lenguaje dentro de la comunidad. Es decir, que las palabras tienen significado dentro de un contexto, ¿ok? Eso es una de las cosas que podemos sacar de Wittgenstein. Lo que se centra, si las palabras tienen un significado en el contexto, si el lenguaje tiene una importancia en un contexto, entonces, por ende, la comunidad en donde yo esté inmersa tiene importancia. ¿Ok? Porque estas palabras y este lenguaje cobran sentido, significado y se corresponden incluso con o influye a mi identidad dentro de una comunidad. Es decir, pongo un ejemplo sencillo. Si yo veo a Iván Rubio con las manos levantadas en medio de la calle, yo digo, o está loco, o lo están robando, o qué sé yo. Pero si yo veo a Iván Rubio con las manos levantadas en una comunidad religiosa, yo entiendo el significado de sus manos levantadas, por ejemplo, en este caso de ese lenguaje, en este caso corporal. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo y muy simple de esto del significado está en el uso y de por qué es importante la comunidad para darle significado, sentido, tanto al lenguaje y a mi comportamiento, y esto incluye las disciplinas espirituales, como también a mi identidad como creyente, porque no es lo mismo
yo creyente, levantando las manos y todo esto, en una isla desértica, a yo haciendo las mismas cosas en una comunidad cristiana. Y esto se relaciona con lo que ya recién mencionamos de ese individualismo, yo, Biblia, Dios. Y es como que el cristianismo se centra en la relación que yo tengo con Dios, punto. Pero Dios dijo, ama al Señor por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos colocó en una comunidad, somos parte del cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, no somos miembros separados y ya. Y si nos ponemos escatológicos y esperanzadores, básicamente escatología es eso, es esperanza. Si nos vamos a ese punto, Cristo viene por su iglesia, por una comunidad de práctica eclesial, por una comunidad de fe. No viene por un Iván y tal, o sea, lo podemos ver de esa manera, pero cobra significado y suma importancia cuando vemos un cuerpo. Cristo la cabeza, la iglesia un cuerpo, no miembros sueltos, un cuerpo unido. Cuando hablamos de un cuerpo, presuponemos la unidad de ese cuerpo, no tiene un cuerpo o miembros desmembrados, miembros por todos lados, no es un cuerpo, son miembros esparcidos. Entonces, la misma Biblia presupone, Cristo mismo presupone una unidad. Por eso dice cuerpo. Pablo mismo, que habla del cuerpo, presupone eso. Entonces, Wittgenstein principalmente nos ayuda a eso, a entender cómo o cuán importante, mejor dicho, es la comunidad, las prácticas de esa comunidad, y se relaciona con el capítulo anterior de Foucault, que recién Saúl lo menciona, porque en esa comunidad es donde esas prácticas nos van formando como individuos, como creyentes, como cristianos, nos van formando a la imagen de Cristo en esa comunidad, dentro de esa coinonía, de ese crecimiento en unidad como iglesia de Cristo. Entonces, ese es el aporte que nosotros sacamos de la filosofía de Wittgenstein, que obviamente él no habla de la iglesia ni nada de esto, él habla de una comunidad en términos generales, en una comunidad y cómo el significado está en el uso de esa comunidad, del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros aplicamos eso, o vemos también la iglesia como una de esas comunidades de las cuales Wittgenstein habla. Y bueno, el mismo Wittgenstein habla de la iglesia como una comunidad en realidad también. Vaya, realmente es muy, muy interesante eso de la comunidad, muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a la parte 3, a las conclusiones. Pues ahora sí que a las cuestiones pragmáticas y prácticas que el libro nos ofrece. Manuel. Gracias, Iván. Y bueno, gracias a Jorge por su respuesta. Por eso elegimos a Foucault, que para mí es como antitético también a Wittgenstein. Y los elegimos a los dos por precisamente estos aspectos especiales. Y me parece muy curioso que escogieron al Wittgenstein como retractado, por decirlo así. Eso me parece curioso, número uno. Y número dos, porque el más famoso es el primero. Y lo número dos, que lo clasificaran como posmoderno, ¿cierto? Esto también me pareció curioso, pero pues claro, Jorge ya nos dijo. Y lo que él dice que alguien, digamos, que conoce bastante a Wittgenstein, lo clasificó también, que podría clasificarse como posmoderno, no es una falacia de autoridad. Cuando uno lee el libro se da cuenta que hacen el proceso, que se toman el tiempo de leer, que se toman el tiempo de citar, que se toman el tiempo. Quitémonos de eso, y otra vez lo repito, los autores presentes también lo han dicho, no es sacralizar el posmodernismo, desacralizando el modernismo, no, es entrar críticamente en el mundo en que estamos. Esto es lo que somos. Aquí estamos inmersos y tratamos de entender esta realidad con palabras y con vidas en comunidad, que es bastante interesante. Ahora, vamos a entrar a las partes prácticas y algo que me pareció también demasiado curioso es la crítica a la apologética, ¿cierto? Ya Saúl no lo había dicho un tanto, pero y también nos explicó y se me vino una imagen a la cabeza, no sé si Saúl ascenderá conmigo o no, pero es como estos movimientos que caen como una gota por allá en otro lado
y esa gota genera una ola que llega después de mucho tiempo acá, ¿cierto? Y la gente piensa que esto es muy nuevo, que es lo mejor. Lo mismo pasó con otros aspectos soteriológicos y no se dan cuenta de que ya hay toda una reflexión de estas personas que pasaron, donde hubo el primer impacto. Alguien lo llamaría que a veces cuando hay un fuerte terremoto, a ciertos lugares llegan a réplicas. Entonces, Saúl, en esta misma lógica de las réplicas y la gota, ¿qué tiene que aprender Latinoamérica sobre hacer apologética? ¿Y qué se atreve a decirnos Saúl y Jorge eh, para aconsejar a muchos chicos que hoy en día están tan inmersos en este mundo y tan metidos en esto que precisamente posiblemente lo están haciendo de una manera acrítica? Bueno, habría muchísimas cosas. Bueno, en primer lugar, leer siempre las fuentes, leer la literatura como primaria, porque a veces criticamos incluso cierto tipo de sistemas que son claramente antitéticos a la fe, pero los criticamos sin conocerlos y esos son puntos malos. Decía mismo San Agustín, ¿no? Si ellos que conocen esos temas ven que los estamos criticando sin conocerlos, ¿cómo nos van a creer de cosas de la Biblia que se supone que deberíamos conocer nosotros, ¿no? Entonces, como en primer lugar, un comentario al margen sería algo como eso, pero dado lo que nosotros presentamos en el libro, especialmente en el capítulo 2, de estas ideas de la ilustración, de que hay una razón autónoma, universal, independiente de contexto y que todo tiene que ser validado por esa razón y que si queremos llamar algo conocimiento tiene que pasar por ese filtro, si no, no es conocimiento y se empiezan a hacer dicotomías entre fe, razón, objetivo, subjetivo, así dicotomías muy claras del modernismo. Nosotros presentamos y decimos que no es el caso que exista esa razón autónoma y universal. No es el caso que podamos conocer como independientes de la cultura y del contexto, tenemos sesgos, estamos situados en contextos particulares, estamos situados en culturas particulares, es imposible ver la realidad como algo dado, como algo de una relación uno a uno, porque hay cierto tipo de constreñimientos que tenemos como humanos, somos contingentes en el sentido de que no vemos las cosas o no vemos la realidad como Dios la ve, por algo es Dios, solamente Dios ve la realidad tal y como ella es. Nosotros tenemos constreñimientos de muchas cosas, ¿no? Es decir, es imposible quitarte los anteojos y ver el mundo realmente como uno a uno. Es un ejercicio que la evidencia empírica, como mostramos en el capítulo 2, la evidencia teológica, algunos autores a lo largo de la historia del cristianismo, la evidencia bíblica nos dicen que es imposible. Somos seres contingentes, seres finitos, seres que están situados en un contexto particular. Y entonces, si nos tomamos en serio eso, y antropológicamente, es decir, como la naturaleza del ser humano, no es simplemente una cosa que piensa, como decía Descartes, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? No simplemente somos cosas que piensan, somos seres sociales y seres encarnados, seres que tienen un cuerpo. Bueno, tienen un cuerpo es como una metáfora porque somos un cuerpo, no es simplemente una mente que tiene un cuerpo como un tripulante en un barco, sino que somos un cuerpo también. Entonces, si nos tomamos eso en serio, entonces cosas como las emociones, cosas como las afecciones, cosas como la imaginación, estas cosas intuitivas que tenemos, estos mecanismos tácitos que tenemos, importan para el conocimiento. Y entonces no solamente adquirimos conocimiento por medio de la razón. Claro que se necesita la razón, claro que es indispensable la razón, pero no solo la razón. Entonces, tenemos más medios para llegar a conocimiento. Y si nos tomamos en serio eso, entonces ahora vamos a analizar la apologética y parece que es un modelo que está respondiendo a un modelo modernista totalmente. Entonces, se ha cometido este error que se reduce la apologética solamente al intercambio de argumentos, es decir, como si las personas fueran simplemente como mentes flotantes, donde no importa como los deseos, no importa
la imaginación, no importa los lugares situados en los que estamos, no importa como la naturaleza social y encarnada que tenemos, sino simplemente se trata como un ejercicio racional de intercambiar argumentos. Y lo que estamos diciendo es que la apologética moderna es muy reduccionista en el sentido de que reduce la apologética como si fuera simplemente un modelo modernista respondiéndole a otro modelo modernista. Y eso es, pues, es como un error antropológico, ¿no? Porque somos más que eso. Y lo que decimos en el capítulo 3, por ejemplo, es que las narrativas también importan. Entonces, el cristianismo no solamente algo que está dando razones, sino que está presentando una historia de la cual las personas pueden ser parte. Y algo que decías muy interesante, Manuel, es que hay que ver como exactamente cuáles son las necesidades propias de Latinoamérica. A veces estamos viendo esa gota en otro lado y los problemas que surgieron en esa gota creemos que son también acá. Y eso es como algo muy ingenuo, ¿no? Y algo muy reduccionista, porque a veces queremos presentar la fe de una manera apologética, pero a la persona con la que estamos interactuando no le interesa. No le interesa si hay una contradicción lógica entre el problema del mal y la existencia de Dios como un problema metafísico y ontológico y epistemológico. A la persona le interesan más otras cuestiones que tienen que ver como con cuestiones emotivas, ¿no? Entonces, a veces lo que estamos haciendo no solamente es reducir a las personas como seres pensantes, como si fuera nada más eso, que sí es importante, pero no nada más eso, y aparte les estamos generando y poniendo problemas que ellos no tienen. Hay muchas personas que no tienen, no sé, la mayoría de las personas que conocemos al día a día no les interesa la naturaleza ontológica de la simplicidad divina. Y no es una cuestión que tengan muy particularmente problemática en su vida ordinaria. Son otras cosas que más como una manera de cómo vivir la vida, de cómo encontrar una vida que tenga propósito, que tenga significado a través y a pesar de las dificultades que hay. Entonces, el cristianismo siempre ha tenido una mejor historia que contar. No simplemente tiene argumentos proposicionales, no simplemente tiene como silogismos que se siguen las conclusiones de las premisas, sino que también tiene todo un elemento de un reino que viene, de una mejor historia, de una mejor manera de vivir, de una mejor manera de concebir el mundo, de una mejor manera de interpretar el mundo, y creo que también deberíamos incorporar eso en la apologética. Excelente, Saúl. Me gustó mucho la explicación. Y fíjate que es algo bien interesante porque en estos tiempos la apologética ha predominado todo y se quiere explicación para todo, para el problema del mal, para, no sé, refutar al ateo, etcétera. Y siempre buscas una explicación física, lógica de las cosas cuando la escritura misma no se mete en esos temas. La escritura es un libro que, como ustedes mencionaron, es una gran historia, la cual nos introduce a esa realidad. Y creo que eso nos puede enseñar mucho porque es una verdad. La gente, la mayoría de fe sencilla, como lo diría San Agustín, no se involucra en esos temas. A la gente solamente tienen fe en Jesús. Y eso es importante para el cristianismo de ahora. Claro que es muy importante el intelecto y la razón. Son importantes, pero no son el todo. Y aquí es donde entraría la siguiente pregunta. O sea, hay movimientos mediáticos de la crítica apologética, como ya vimos, pero, por ejemplo, la fe del primer siglo, ¿no? Y sobre todo, me atrevo a preguntarle a Jorge, referente a la fe ortodoxa, la idea de la comunidad. ¿Y por qué pregunto de la idea ortodoxa? Claro que hay similitudes respecto a al cristianismo occidental, pero la realidad acerca de la comunidad de la iglesia, de la liturgia, ahora como ustedes mismos explican en el libro, lo que es la filosofía oriental suele ser más holística, ver las cosas en conjunto, ver las cosas en comunidad. Ahora, ¿qué tan importante es para la iglesia la liturgia? Ahora, ¿por qué esta pregunta? Porque en el cristianismo moderno vemos un sobreénfasis en el conocimiento. Y el cristianismo, o los cristianos creen que el cristianismo es tener ideas de todo, tener un compendio sistemático de todo, pero se les olvida que no solamente somos cerebros flotantes, como ustedes usan esta frase en el libro, no solamente somos cerebros flotantes. Entonces, el conocimiento es importante, claro está, pero la liturgia en la comunidad de la iglesia, Jorge, ¿qué tan importante es
¿Por qué? ¿Por qué involucra? Porque no solamente aprendemos por medio del intelecto, aprendemos por otras formas, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras ese punto, Jorge, si eres tan amable. Por supuesto. Básicamente lo dijimos, lo decimos en el libro y lo dijimos acá, obviamente en otras palabras. Pero ¿por qué es tan importante la liturgia? Porque, bueno, desde una visión oriental ortodoxa, porque es el centro de la participación, ¿no? Del creyente con la iglesia y con Cristo mismo, y con toda la iglesia universal y con Cristo. Entonces tiene que ver mucho con la participación que viene incluida tus prácticas. Allí hay como que es el clímax de intelecto, práctica, emociones, y por eso hay elementos sensitivos, ¿no? Dentro, en este caso, de la liturgia ortodoxa. Con la nariz vas a oler el incienso, los íconos con los ojos, los oídos están escuchando la lectura de las escrituras, los contagios, los signos, los cantos, etcétera, ¿no? Se hace la señal de la cruz con las manos. Entonces, todo tu ser, como decía Saúl, todo tu ser encarnado está allí en un clímax espiritual y místico con la iglesia y con Cristo. En este caso, con tu iglesia local, obviamente estás allí en el local donde se están congregando con la iglesia, ¿ok? Pero al mismo tiempo místicamente con toda la iglesia. Entonces, desde una visión ortodoxa tiene que ver mucho con eso, con el clímax de la participación en la iglesia. Y que eso está también relacionado con el capítulo 4, porque eso, el ortodoxo cree que eso forma al creyente. Eso es parte de tu proceso de santificación. Eso te santifica. ¿Ok? Entonces, pero visto desde un punto de vista occidental, se aplica lo mismo, y Saúl puede mencionar eso también. El mismo Manuel, como pentecostal, puede hablar también de eso, de la liturgia pentecostal, ¿no? Entonces, visto desde un punto de vista también occidental, la importancia de la liturgia también sigue siendo eso. Es esa participación, es esa identidad, y era lo que decía Saúl hace un ratito también, la identidad. Hermano, nosotros desde los 12 años llegamos a ese clímax de duda existencial de qué somos. Y ahí es donde vienen ese tipo de preguntas. ¿Qué somos? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este mundo? Y es la iglesia cristiana que te da esa identidad. Y obviamente a veces vagamos durante años buscando una identidad, ¿ok? Entonces esa es la apologética del cristianismo, es presentar la historia, la gran historia, donde tú tienes identidad, donde puedes participar, donde puedes ser uno con esta comunidad, ¿ok? Y convertirte obviamente a la imagen de Cristo para la iglesia ortodoxa en la deificación, la teosis, la unión con Cristo, ¿no? Entonces, la unión a la imagen de Cristo. Entonces, por supuesto, la liturgia es importante porque tiene eso que tú dices, hay una concepción holística, yo podría decir también una concepción encarnada de nosotros como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo. No es solamente que yo voy a la iglesia, ojo, y esto para muchos puede sonar un tanto fuerte, no, yo voy a la iglesia porque necesito que me den una palabra, llegué, palabra, listo, me fui, adiós. Ya, eso no es iglesia. ¿Sí me entiendes? Eso es una reducción, y obviamente muy modernista, o una concepción, mejor dicho, reduccionista, muy modernista, de la liturgia, de que yo voy a información, porque yo lo que necesito para mi vida, para que cambie mi vida, es información. Tengo un problema en mi hogar, no sé qué hacer, es que necesito información. ¿Sí me entendés? No se reduce a eso. Entonces, por eso es importante la participación, la koinonía. Claro, claro, excelente, excelente, gracias, Jorge. Sí es muy importante, hice un énfasis en esa pregunta porque es sumamente importante entenderlo, Jorge, porque si hay una problemática dentro de Latinoamérica, y obviamente ustedes lo vieron, sobre eso, sobre solamente el conocimiento, sin participación, sin estar en la iglesia, sin hacer nada, sin aprender por medio de la liturgia
del oído, de las emociones, que también son importantes dentro del conjunto del cristianismo, ¿no? Y esto es lo que a mí me encantó del libro, esa enseñanza de la comunidad, el énfasis de la comunidad, el énfasis de la liturgia, el énfasis aún de cómo interpretamos, que lo vemos con, si no me equivoco, con Derrida, acerca de la interpretación, de cómo interpretamos, porque no podemos interpretar solos la Biblia, necesitamos una comunidad que nos ayude a interpretar la escritura, ¿verdad? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, Manuel, en el chat para hacérsela a nuestros estimados invitados, para ver, creo que parece hay una pregunta de José Solís, no sé si la quieres leer, por favor, Manuel, si eres tan amable. Bueno, quiero pues un poco agradecer a Jorge, a Saúl, por su libro, por este diálogo también muy enriquecedor. También decir que liturgia no es antitético a la razón. La liturgia también tiene sus paradigmas que están detrás, ¿cierto? Todas las cosas que encarna el incienso, por ejemplo, todo lo que significa la liturgia, y esto no es mío, lo dice James K. Smith en Pensando en Lenguas precisamente. El pentecostal muchas veces se le critica porque no tiene teología, pero él dice, pero miren el culto, hombre, píllese en el culto y ahí hay mucho y precisamente mantener eso vivo es mantener también viva la teología pentecostal. Entonces, participar y todo, y algo que me atrapó, nomás viendo el contenido del libro, es que todas las descripciones de los autores posmodernos que saquean definen, ¿cierto? Somos esto, somos. Y ese somos me habló mucho a mí de dos cosas, de que este posmodernismo, lo que vamos a tomar del posmodernismo no es una no identidad, ¿cierto? No es algo líquido, sin forma, que se acomoda, no. Como somos cristianos, tenemos una identidad y eso es lo que seguimos manteniendo a pesar de leer a los posmodernos, a pesar de estar en una época posmoderna. Y aparte de eso, de que se descentraliza el yo y se propone la idea de somos y no soy, ¿cierto? Somos y pensarse desde comunidad es distinto a pensarme yo y pues mi superobjetividad, ¿cierto que sí? Aparte de todas las cosas emocionales que podamos ver ahí, todo lo subjetivo que puede ser eso, creyendo que se es totalmente objetivo. Alabo mucho desde la estructura del libro que deja clara la intención. Personalmente me encantó. Y Iván, discúlpame, no estoy en el Facebook, entonces podrías leer la pregunta tú. Yo con esto quiero finalizar diciendo que gracias por ese libro, que si alguien cree en mi palabra, cómprelo, en serio, No, cómprelo. Es buen libro, es buen libro y a personas que no somos filósofos, que pues bueno, si no las hemos pasado con amigos que están haciendo doctorados en teología, en filosofía y que charlamos ahí, que no tenemos ninguna creencia ni nada de esas cosas, pero que nos gusta como saber de eso, de verdad, muy accesible, genial para todos estos nuevos apologetas que les encanta la filosofía. Realmente es un banquete, está muy bien estructurado, una estructura sencilla, pero con un contenido muy fuerte, muy bueno y bien hecho. La estructura me imagino que es para que la gente la memorice mejor y en mi caso así ha sido. Gracias, Saúl, gracias, Jorge, y bueno, quedamos en manos de Iván. Ok, no, pues yo también les agradezco. Para mí fue algo novedoso, realmente, pero me encantó el libro. Y creo que ya le decía a Jorge, ya me deben comisiones, ya hay personas que lo han comprado por recomendación. Entonces, bueno, quisiera hacerles una pregunta que nos hace nuestro estimado amigo José Solís. Y dice, igual quien guste contestarla, hay muchos cristianos que desechan por completo la filosofía. ¿Qué pueden decir a esos cristianos? Dice José Solís, a Joel Solís, perdón. Joel Solís. Pues principalmente como preguntarle a esos cristianos qué entienden por filosofía, ¿no? A veces se hace como, se equipara filosofía con otras cosas que realmente no son filosofía. Y a veces se toma este texto de Pablo cuando dice que desechemos toda mala filosofía, ¿no? Dependiendo de la versión, huecas sutilezas. Pero lo que está rechazando ahí Pablo no es la filosofía en sí, sino está rechazando una mala filosofía, una filosofía cautiva con los poderes
del enemigo, por decirlo así. Es como si Pablo dice, desechen todo mal pensamiento, y decimos, los pensamientos están mal, no hay que pensar. No, no se sigue de ahí. Lo que se sigue es que hay que rechazar pensamientos malos, pero no los pensamientos como tal, ¿no? Igual el texto bíblico en su contexto se entiende eso. De hecho, en los primeros cristianos, y esto lo ha documentado, por ejemplo, Jagger en Cristianismo Primitivo y la Paideia griega, como que veían el cristianismo primitivo como una nueva filosofía. Y Penner lo dice en el epílogo, que la filosofía se entendía como una forma de vida, no simplemente como un sistema de pensamiento abstracto que teníamos que asentir, sino como una forma, una manera de vivir. Y eso lo vemos en los filósofos griegos de los siglos donde estaba como surgiendo el cristianismo, ¿no? Entonces, si tú entiendes filosofía de alguna manera, no sé, hay diferentes maneras que se puedan entender, pero digamos que puedes entender filosofía simplemente como, decía Aristóteles, el análisis de las últimas causas, o como la manera de conceptualizar no solamente la realidad, sino la manera en que vivimos, o como hacer explícito lo que está implícito en la vida ordinaria que tenemos. Hay muchas maneras que puedes definir filosofía que no necesariamente son antitéticas al cristianismo. De hecho, nos ayuda muchísimo para, no solamente para verbalizar las doctrinas cristianas, sino para interactuar con esas doctrinas. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es un Dios, que es un Dios, una esencia en tres personas, cuando usamos esencias es un concepto filosófico, cuando usamos personas estamos utilizando un concepto filosófico, cuando hablamos de doctrina es un concepto filosófico, cuando hablamos de cualquier texto, como queremos entender, por ejemplo, que Dios es simple, es un concepto filosófico, que Dios cambia y no cambia, es un análisis filosófico también, más que teológico. Entonces, pues yo diría que variaría la manera en que lo entendemos en el cristianismo. Algunos pensarían que la filosofía tiene que someterse a la teología, algunos dirían que la teología tiene que someterse a la filosofía, algunos dirían que trabajan en conjunto, algunos dirían que confirman lo que trabaja una con la otra, se confirma porque es un análisis de la realidad, pero habría diferencias en modelos de cómo entendemos filosofía, ¿no? Y hay libros sobre eso. Pero lo importante es que Pablo no está rechazando la filosofía, incluso a Jesús. Acaba de salir un nuevo libro de Jonathan Pennington, también muy bueno, que se llama Jesús el Gran Filósofo, y lo que está presentando Jesús es una nueva filosofía, una nueva manera de vivir. Entonces, si tú ves filosofía de esa manera, no hay por qué rechazarla. Excelente, Saúl, excelente respuesta. Muchas gracias. Pues bueno, mis estimados Saúl, Jorge, pues no queda más de mi parte agradecerles, la verdad que se hayan tomado el tiempo para hablarnos de este tema tan interesante, y pues personalmente quiero agradecerles por escribir esta obra que ha sido de beneficio, ahora sí que para mi vida, y yo sé que lo será para muchos cristianos. Entonces, igual, si usted quiere conseguir este libro, algunos me han preguntado, está en Amazon, igual voy a dejar el link en la página para cualquiera que lo quiera comprar. Está recomendado, lo recomienda Manuel Chacón, lo recomiendo un servidor, Iván Rubio, y pues obviamente Jorge y Saúl van a recomendar su libro, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que ahí va a estar el link en la página por si ustedes quieren conseguirlo. Entonces, Jorge, Saúl, de verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Gracias por enseñarnos esta parte tan interesante acerca del posmodernismo. Y bueno, pues damos fin a la transmisión. Les agradezco pues entrañablemente. Muchas gracias, y pues gracias a todos los que estuvieron conectados en este vivo. Que tengan una excelente noche y pues que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias.